Bendiciones para todos mis hermanos y amigos, una vez más con la Biblia en la mano, dándole toda rabá a nuestro Padre por la oportunidad que Él nos permite estar en su grata presencia y traer el mensaje que transforma. Lo que transforma es la verdad. Lo que transforma es la verdad. Algunos creen que están transformados por lo que dice una versión. Una cosa es la versión y otra cosa es la verdad. Y aquí tenemos uno de los textos más antiguos que tenemos aquí en pantalla. Y este Marcos capítulo 16, y lo que más sorprende es que Marcos capítulo 16 en los textos más antiguos no aparece hasta Marcos capítulo 16 verso 20, sino que realmente aparece hasta el verso 8. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto porque esto tiene que ver la base de algunas doctrinas que se han inventado, de algunas cosas que se han inventado que hasta el día de hoy han hecho que muchos se vayan tras otras cosas que los hombres han inventado, claro, para su propio beneficio, y esto ha servido mucho. Entonces, una cosa, como le decía, es tener una versión, y la versión más vendida en el mundo, que aún tú la puedes conseguir aún económica, en físico. Yo creo que es la Biblia más económica aquí en Colombia. La puedes conseguir versiones desde 20,000 pesos en adelante. Y en todo el mundo es la versión más barata, pero como dice alguien por ahí, lo barato sale caro. Entonces yo les recomendaría a aquellos que les gusta leer un poquito más la escritura de una forma más exhaustiva y más fuerte, pueda buscar otra versión mejor. Por ejemplo, la versión Biblia Textual edición número 4, que es una de las mejores versiones, donde tiene muchos estudios en cuanto a los textos más antiguos. Tenemos el texto arameo, viene de la Septuaginta, Biblia Textual, Códice S, Códice Sangallensi, Códice Reginus, el Códice Alejandrino, el Códice Laure, el Códice Besa, el Códice Boviense, el Códice, Reciprus, y una cantidad de códices que son textos antiguos que están en griego koinés, en griego clásico, y todos estos textos han sido en la base fundamental de la escritura hasta el día de hoy, y que ha servido para predicar la palabra, para enseñar de una forma mejor y enseñar el mensaje correcto de acuerdo a lo que se dijo. Entonces vamos a analizar algunas cositas, aleluya, y vamos a leer un texto que encontramos en Mateo capítulo 10. Voy a leer también la Biblia Torah Viviente. La Biblia Torah Viviente la puede descargar por Google, el que no la tenga. También una de las versiones muy buenas, así como la Biblia Textual edición número 4. Son muy importantes estos textos, donde tenemos aquí, donde nos dice que a estos 12 Yahshua envió con las siguientes instrucciones a los 12. Y dice: no vayan a tierra de los gentiles, no entren en ninguno de los pueblos de Shomrón o de los samaritanos, vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpian a los afectados con sará o con lepra, echen fuera a los demonios. Ustedes han recibido sin paga, así que den sin pedir paga. No lleven dinero en su cinto, ni oro, ni plata, ni cobre para el viaje. No lleven alforja, ni ropa adicional, ni sandalia, ni bastón. Al obrero se le debe dar lo que necesite. La versión Reina Valera dice: porque el obrero es digno de su alimento. Ahí no aparece la palabra salario, porque realmente no se dijo que había que darle salario a alguien por predicar la palabra. Solamente encontramos una fracción en Lucas, y eso lo encontramos en la versión, no lo encontramos en el texto original, que ahorita vamos a conocer algunas cositas que son algo importante, cómo fueron manipulados algunos textos para sacar algunas doctrinas. Entonces, en esta doctrina que han sacado, una de ellas es que si Yahshua HaMashiach les dio una orden a sus discípulos de ir y predicar el evangelio específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora ¿cómo encontramos otros textos donde dicen ahora vayan a las ovejas perdidas y también vayan a los gentiles, aquellos que no son del pueblo, vayan y predíquenles también a ellos?
ahora vamos a analizar si realmente esto es verdadero o esto lo manipuló Roma o realmente si el texto bíblico nos dice que hay que predicarle tanto a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también a aquellos que no son del pueblo de Israel. Vamos a ver si realmente la escritura nos dice eso. Entonces, partiendo un poquito acerca de lo que dice Mateo capítulo 10 en la versión Torah viviente, dice que vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les dice que no entren en la tierra de los gentiles. Pero ahora vamos a ver a un Pablo predicando a los gentiles, pero que algunos no saben que en la escritura encontramos dos clases de gentiles. Unos que son gentiles exactamente, que nunca han sido del pueblo, y otros que sí son del pueblo, pero que están gentilizados, creyendo que son gentiles, que comen como gentiles, andan como gentiles, pero no son gentiles, sino que son ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces algunos no saben cuando la escritura, el mismo Yahshua HaMashiach, no se puede contradecir en su misma palabra de ir y predicar la palabra a estas personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que leemos aquí en Mateo capítulo 10, nos dice vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir proclamen que el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, ¿verdad? Echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin paga, así que den sin pedir paga. Y vemos algo interesante porque es que algunos hoy día sí piden paga por predicar, pero alguien dirá, no, lo que pasa es que esto fue en un momento determinado, fue en un momento en que Yahshua le dijo a sus discípulos y por lo tanto ya eso pasó, ahora sí hay que pedir paga. Entonces vamos a ver si realmente Yahshua dijo la verdad o estos hombres que han manipulado los textos han hecho otras cosas para que tú y yo tengamos otro conocimiento y no el conocimiento bíblico. Y te invito a leer otro texto bíblico, porque aquí Yahshua HaMashiach claramente está diciendo que el obrero es digno de su alimento, que era lo que tenían que hacer. Y dice, y vamos a seguir leyendo porque aquí hay algo interesante, dice que si ustedes han hablado o han recibido sin paga, así que den sin pedir paga. No lleven dinero en su cinto, ni oro, ni plata, ni cobre para el viaje. No lleven alforja, ni ropa adicional, ni sandalia, ni bastón. Al obrero se le debe dar lo que necesite. Cuando lleguen a un pueblo o aldea, busquen a alguien confiable, que sea confiable y quédense con él hasta que se vayan. Cuando entren en esa casa, en la casa de alguien, digan Shalom Alejem. Y aquí vemos algo interesante. ¿Cómo es que iban a decir Shalom Alejem? Hombre, por la sencilla razón que ellos iban a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel no se le dice Dios te bendiga, se le dice Shalom Alejem. Y a las ovejas perdidas de la casa de Israel iban a entender esta palabra exactamente porque las palabras que están ahí están escritas no porque el escritor quiso dejarlas ahí, sino porque salieron de la boca de Yahshua HaMashiach, donde les dice que vayan precisamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que a ellos le digan Shalom Alejem. Cuando a alguien de la casa de Israel se le dice Shalom Alejem, ¿qué significa la palabra Shalom? La palabra Shalom también es otro nombre de Yud Hei Vav Hei, porque Shalom no solamente significa paz, no solamente significa hola, sino que Shalom también significa que el eloje de Israel te injerte, que el eloje de Israel te bendiga, que el eloje de Israel tenga de ti rajen, que tenga misericordia, que tenga de ti compasión. Eso significa Shalom. Y algunos no saben que esa palabra tiene mucho significado y se ha traducido solamente como paz, pero no significa solamente eso. Tiene mucho más porque Yahshua es nuestro Shalom. Mi Shalom he traído, mi Shalom les dejo, y no como el mundo lo da. Por eso esto no se debe traducir como paz solamente, sino que tiene mucho más que ver, aleluya, con la entrega, con la bendición que Adonai Yud Hei Vav Hei da a su pueblo a través de esta palabra. Cuando tú dices Shalom Alejem o Shalom Ubrajot, cuando
que la bendición, que la paz, aleluya, y la bendición esté contigo, aleluya. Dice, y si la casa es digna, vuestro saludo de shalom vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestro shalom se devolverá a vosotros. Y aquí estamos viendo algo, porque realmente esta palabra solamente, como decía, la van a entender nada más y nada menos que la van a entender las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, ¿y qué se propone usted con esto, que lo que está diciendo ahí? No, solamente le estoy diciendo que Yahshua HaMashiach dio una orden de predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que el mensaje de las ovejas perdidas de la casa de Israel solamente la van a entender las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué le dijo que no entraran en camino de samaritano, ni a las tierras de los gentiles tampoco entraran? Hombre, porque los gentiles iban a manipular todo esto como lo han hecho hasta el día de hoy. Han manipulado toda la escritura y han hecho sancocho con esto y han hecho unas cosas diferentes. Por eso cuando vemos a los apóstoles, a Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo 1 dice un saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago también dice lo mismo y saluda a aquellos que están en el Ponto, en Galacia y aquellos que están fuera, y está hablando acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no está hablando de gentiles. ¿Por qué? Porque el mensaje principal era que ellos fueran directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero encontramos otro personaje bíblico que lo refleja Lucas, y es nada más y nada menos que Shaul. Ya encontramos a un Shaul yendo a unos gentiles, pero algunos creen que esos gentiles se está refiriendo a alguien paganos que ni siquiera tienen que ver con el elogio de Israel, y esto no es tan cierto así como algunos creen, sino que hay texto, por ejemplo, Hechos capítulo 29, que también lo dejan por fuera para no hacer entrever, o para que la gente no vea exactamente que cuando el apóstol Shaul, aleluya, el Elías Shaul va a España a predicar, se queda en una de las casas de un hebreo. Por eso el Yahshua HaMashiach dice, cuando ustedes prediquen, quédense allí. ¿Y por qué? Porque el hebreo tiene algo, y es que cuando alguien le toca la puerta, automáticamente puede entrar. ¿Por qué? Porque también es hijo de Abraham. Y esto lo hacían como de costumbre, y ellos lo sabían, que podían albergar a los extranjeros de su misma tierra. Por lo tanto, ellos no tenían ningún problema. Por eso la palabra clave era Shalom Aleichem. No, aquí no aceptaron esta palabra, estos son gentiles, pero de los otros, no, vayámonos de aquí. Y si de pronto le salían con grosería y no entendían, vea, sacudían el polvo de sus pies y seguían hacia adelante. ¿Qué tiene eso que ver, hermano? Hombre, porque la escritura es muy clara, y Yahshua HaMashiach dice que no llevaran ni alforja ni vestido, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando fueran a esas casas de los hebreos, ellos le iban a dar todo lo necesario, le iban a dar ropa, le iban a dar para que comieran, y que no se preocuparan por eso. Por lo tanto, vamos a leer otro texto en Marcos capítulo 6, vamos a verlo. Marcos capítulo 6, pero antes de avanzar, en el capítulo 15, desde el verso 22 o 21, aquí tenemos la emunat de la mujer descendiente de Canaán o cananea, la mujer cananea. Dice que Yahshua dejó ese lugar y se fue a la región de Sor y Sidón, y una mujer de aquella región en Canaán vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidín vinieron a él y le exhortaron: dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí viene algo interesante. ¿Cómo es que Yahshua HaMashiach aquí hace una distinción, que solamente él vino a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no vino a predicarle a todo el mundo? ¿Cómo así? Explíqueme eso. ¿Por qué él hace esa salvedad y dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel?
Pero ella vino y cayó a sus pies, se los alcanzó, venía corriendo, gritando: hijo de David, ten misericordia de mi hija que es atormentada por demonio. Pero ella vino y cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Adón, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. En otras palabras, les dijo: tú no eres del pueblo y por lo tanto esta bendición no es para ti. Algunos creen que esta bendición de la escritura es para ellos y por eso han manipulado la escritura y tienen a un Dios falso que no saben qué es, aleluya, qué es el verdadero. Ellos no saben quién es el verdadero porque ni siquiera lo llaman con su propio nombre. Algunos creen que están en la verdad, como dijo la palabra, la misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay algunos que creen que están correctamente en el camino, pero les falta que alguien venga y los ponga más exactamente en el camino para que puedan entender que solamente Yahshua HaMashiach es el que hace al hombre libre, aleluya, y puede hacerlo a caminar en sus sendas y para que pueda ver y pueda expresar, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra solamente, escuche bien, esta palabra solamente la mete en la cabeza de los seres humanos y de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nada más y nada menos que Yahshua HaMashiach, porque él dijo en su grata palabra que él iba a colocar en nuestra mente su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, mire que él dice que no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Ella dijo: eso es verdad, pero también los perros comen de las sobras que caen de la mesa del amo. Y aquí viene algo, una salvedad. Yahshua HaMashiach no murió por todo el mundo. Yahshua HaMashiach murió por su pueblo. ¿Dónde encontramos eso? Mateo capítulo 1, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 1, desde el verso 21, vamos a ver qué nos dice. La escritura no se puede contradecir, pero hay algo interesante en esto. Y aguante un momentico lo que le voy a decir, porque algunos: hombre, ¿cómo así que no murió por todo el mundo? Espérese ahí un momento. Dice aquí algo interesante en Mateo capítulo 1, dice: y ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, aleluya, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? A su pueblo de sus pecados. Dice que salvará a su pueblo de sus pecado, no salvará al mundo entero. ¿Cómo sabemos eso? Aún cuando leemos en Ezequiel, vamos a leer otra parte bíblica, porque la escritura es muy precisa. Ezequiel capítulo 34, desde el verso 11, dice el mismo Adonai Yehei, porque aquí está lo que Adonai Yehei, el Elohim, dice: yo estoy tomando la rienda, aleluya, yo buscaré a mis ovejas, yo mismo me ocuparé de ellas, así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriada, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro. Yo las sacaré de entre los goyim. ¿De dónde la va a sacar? De entre los paganos. Por eso él dijo: no vayan a esos paganos, porque ellos no van a entender. ¿Cómo sabes tú? Por eso a mucha gente, cuando yo hago los videos, hay mucha gente que habla y habla y habla, y usted no ve comentarios míos ahí, solamente bendiciones, que el Padre te bendiga, que el Padre tenga rajen de ti. Solamente les digo eso porque realmente eso no es para ellos. Esta palabra es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, que aún, aleluya, el Todopoderoso, aleluya, a través de estos medios ha buscado la forma para atraer a los suyos, aleluya. Y dice: yo la sacaré de entre los goyim, la recogeré de esos países y la regresaré a su propia tierra, y entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Aquí hay algo interesante y dice que los alimentaré ¿a dónde? Los alimentaré ¿a dónde? En las montañas. ¿Quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, aquel recibirá la bendición del Todopoderoso. Ahí cerquita, aleluya, cerca a los arroyos, porque dice la escritura que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera.
Por eso el Todopoderoso, cuando llegamos a Él es la montaña, Él es la tierra, aleluya. Él es el lugar deseado por muchos. Por eso cuando los que hemos llegado a Yahshua HaMashiach no nos queremos ir de aquí. Y algunos dicen, ay, te veo mal, ay, te veo que ya no tienes lo mismo. No, es que papá nos sacó toda esa inmundicia de aquí de nuestro cerebro, nos sacó toda esa maldad, nos sacó a esos dioses paganos y hoy servimos al verdadero, aleluya. Yo las alimentaré en buenos pastizales y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. ¿A dónde? En las montañas altas. ¿Y quién es la montaña alta? Nada más y nada menos que Adonai Yohei Bauhei, nuestro Yahshua. Es esa montaña, aleluya. Por eso cuando vamos a la escritura y porque vamos leyendo Biblia, ahora Juan capítulo 10 nos dice, aleluya, que Él es el verdadero pastor, es el buen pastor, aleluya, verdad eterna. Yo les digo, el que no entra, aleluya, al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor del rebaño. A el portero abre la puerta y el rebaño oye su voz y él llama a sus ovejas cada una por su nombre y las dirige hacia afuera. Eso es lo que ha hecho papá con nosotros. Nos ha sacado, aleluya, de donde estábamos y hoy estamos en Él por su misericordia. Después de sacar su rebaño, va delante sus ovejas, le siguen porque reconocen su voz, pero el rebaño no va tras un extraño, sino que huye de él, porque no conoce la voz de ese extraño, de un extraño. Eso es lo que algunos no saben, lo que dice la Escritura. Es que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sabe qué? Es que nos fuimos de allá porque no éramos de ese redil. Nos fuimos, nos salimos de allá. Yahshua HaMashiach nos sacó porque escuchamos la voz del verdadero pastor, aleluya. Por eso huimos del extraño. Alabado sea su nombre. Yahshua les habló en esta alegoría, pero ellos no sabían lo que estaban hablando con ellos. Aleluya. De modo que Yahshua les dijo otra vez, verdad eterna les digo, yo les digo, Ená, yo soy el Elohim viviente, la puerta del rebaño, yo soy. Y allá encontramos en Ezequiel que él dijo yo soy. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach es nada más y nada menos que Adonai manifestado en la carne. Donde muchos no han entendido esto porque creen, aleluya, están todavía codificados allí a lo que la versión les dijo, a lo que Roma les enseñó. Y que todavía hasta el día de hoy están creyendo en una cosa distinta a lo que la palabra muestra. El mismo Creador vino a buscar a sus propias ovejas. Él mismo. No mandó a otro. Entonces vemos aquí unos textos importantes, aleluya. Y si no conocemos a Yahshua HaMashiach nos vamos a perder, aleluya. Por eso en todo esto es necesario mostrarlo. Ahora vamos a ver Marcos capítulo, yo creo que vamos a sacar otro video de esto porque está un poco largo en todo esto que el Padre me ha mostrado. Y que quiere que su pueblo sepa exactamente su palabra, porque su palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Marcos, aleluya, Marcos, el capítulo 6, desde el verso 7 en adelante. Marcos capítulo 6, desde el verso 7 en adelante. Misión de los 12 y la expansión de la obra. Dice que convocó a los 12. Acá vamos ahora a Marcos. Y vamos a ver qué otra forma, qué otra cosita aquí nos habla Marcos. Dice que convocó a los 12 y comenzó a enviarlos en pareja, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos. Les dio instrucciones, no lleven nada para el viaje, excepto una caña de caminar, ni pan, ni alforja, ni dinero en su cinto. Usen sandalias, pero no lleven ropa adicional. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Si la gente de aquel lugar no les da la bienvenida, rehúsan oírles, entonces al irse sacudan el polvo de sus pies como advertencia a ellos, de modo que salieron, proclamaron que la gente se volviera de sus pecados a Elohim y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces todo esto hacían ellos, aleluya, lo hacían a ellos de una forma de hacerle caso al mismo Yahshua HaMashiach.
Porque les dice, no lleven nada. Solamente vayan y prediquen las ovejas perdidas de la casa de Israel y hagan todo esto. Pero aquí lo que vemos es que tanto Mateo, ahora encontramos a Marcos y ahora nos vamos a remontar a algo interesante en Lucas capítulo 9, que también encontramos ese mismo pasaje y es las únicas partes bíblicas donde el Padre como tal, en cuanto a predicar la palabra, se refiere si hay que pedirle plata a la gente o no. Porque realmente esto debió quedar estipulado y quedó estipulado cómo es que hay que predicar y de qué forma. Lucas capítulo 9, Lucas, Gilel, capítulo 9, vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas capítulo 9, desde el verso, capítulo 9, desde el 1 al 6. ¿Qué nos dice? Yeshua instruye o envía a sus 12 emisarios. Dice que llamando a los 12 para reunirlo, Yeshua les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Adonai, Yud-Hei Vau-Hei, y a sanar enfermedades. Él les dijo, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni ropa adicional. A la casa que entren, quédense allí. De allí salgan donde quiera que no les den la bienvenida, sacudan el polvo de sus pies cuando se vayan de ese pueblo como advertencia contra ellos. Ellos salieron y fueron de aldea en aldea sanando y anunciando las buenas noticias por todas partes. ¿Pero a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí vemos algo interesante como, ahora vamos al capítulo 10, cuando el Padre ahora comisiona no solamente a 12, sino que comisiona a 70. Aleluya. Y dice que después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidín y los mandó delante de él en pareja a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Es decir, 35 parejas envió allí, ¿verdad? Y dice, y él les dijo, para estar seguro de tener una gran cosecha, pero hay pocos obreros. Por lo tanto, rueguen al Adón de la cosecha que envíe rápidamente obreros a recoger su cosecha. Envía obreros a su mies. La mies es mucha, mas los obreros son poquitos. Vayan ahora, pero presten atención. Los estoy enviando como corderos. ¿Quién eran los corderitos? Israel es bíblicamente son los que conocemos como cordero. Los únicos que aparecen como cordero en la Biblia no son los gentiles, es Israel que aparece como cordero, como oveja. Entonces los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes eran los lobos? Los goyín, aleluya. Entonces los extranjeros, los que realmente ni siquiera tenían nada que ver con el pueblo, no lleven cinto para dinero ni alforja y no se detengan a conversar con gente en el camino. ¿Cómo así? ¿Acaso la idea no era expandir el mensaje y que el mensaje todo mundo lo conocieran? ¿No había que hacer un proselitismo? ¿Cómo así? Vamos a ver. Entonces, en cualquier casa, dice que no se pongan a conversar con gente en el camino. Otra cosita más. En cualquier casa donde entren, primeramente digan shalom a los de esta casa. ¿Y esa palabra shalom la va a entender un gentil? No. ¿Esa palabra shalom la va a entender alguien que ni siquiera es del pueblo? No. Entonces, por lo tanto, alguien del pueblo sí va a entender que la palabra shalom significa el nombre de Adonai está aquí. Él te viene a injertar, te viene a hacer libre. Eso significa shalom. Aleluya. Entonces, dice, si allí hay alguien y busca shalom, el shalom, aleluya, que busca ¿qué es shalom? Que busca a Adonai, que busca a Yud-Hei Vau-Hei, que busca al Mashiach, a ese que estaba prometido, aleluya. Dice, si busca el shalom de ustedes reposará sobre él. Y si no hay tal persona, el shalom se devolverá a ustedes. Quédense en esa casa comiendo, bebiendo lo que ellos ofrezcan, porque un obrero merece su jornal. No se estén cambiando de casa en casa. Y algo aquí interesante en cuanto a la comida. Mire que aquí encuentran, iban a comer todo lo que le ofrecieran, hasta cerdo iban a comer. No.
Porque ellos iban a ir nada más y nada menos que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, saben que Levíticos capítulo 11 dice que hay una lista de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Por lo tanto, ellos iban a comer solamente lo que le ofrecieran allí. A eso se está refiriendo. Entonces hay que mirar el contexto, el por qué y cómo era que ellos iban y a dónde se iban a quedar. Por eso él les dijo, no se van a quedar en cualquier parte. Se van a quedar donde los reciban cuando ustedes digan, Shalom Alejem. Wow, Shalom Alejem significa, ahí viene un hebreo verdadero. ¿Qué tienes? ¿Qué noticias me trae? Que ya llegó el verdadero. Que ya llegó Yahshua HaMashiach manifestado en carne, que ya llegó el Eterno a salvarnos, que ya llegó aquel que vino, que estaba profetizado en los profetas antiguos, que decía que voz que se ha oído en el desierto, que iba a salir uno proclamando la buena noticia de verdad, y ya está entre nosotros. Sí, qué bueno. Y no se preocupen que les va a visitar, porque Él los mandó de casa en casa, porque dice que Él se proponía ir a donde estaban ellos. Entonces dice, aleluya, quédense en esa misma casa comiendo y bebiendo lo que ellos ofrezcan, porque un obrero merece su jornal. ¿Cuál era el jornal? Nada más y nada menos que comer, porque como dijo Pablo, si yo predico o yo enseño o yo les doy a ustedes lo espiritual, es gran cosa que yo riegue o ciegue de vosotros lo material. Se está refiriendo a comida, se está refiriendo a vestido que le den, se está refiriendo a algo que le den para el camino, pero no un 10%, porque no está hablando la escritura que tiene que vivir de un 10%. Entonces dice que merece su jornal, no se estén cambiando de casa en casa. ¿Cómo así que no se estén cambiando de casa en casa? Cuando la escritura, porque la escritura fue algo, Yahshua HaMashiach lo que les dijo fue, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque hacer discípulo no es solamente de un día para otro. Hacer discípulos se necesita un tiempo bastante prolongado. Por lo tanto, Él les dejó un tiempo prolongado de predicación, de enseñanza, para que cuando Yahshua fuera a los lugares donde ellos estaban, aleluya, iban a encontrar nada más y nada menos que el mensaje ya dado, aleluya, para que cuando Yahshua llegara, aquellas personas lo vieran con sus propios ojos, aquellas personas pudieran tentar, palpar, aleluya. Así como hoy nosotros hemos palpado ese Rúa bendito, ese Rúa hermoso, Baruch atah Adonai, aleluya, que Yahshua HaMashiach nos ha encontrado, aleluya. Sanen al enfermo, díganle, el reino de Adonai Yuhei Bojei está cerca de ustedes. Pero cuando sea que entren a un pueblo y no les den la bienvenida, vayan a las calles y digan, aún el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como señal contra ustedes. Pero entiendan esto, el reino de Adonai Yuhei Bojei está cerca. Les digo que en el día del juicio será más tolerable para Sedón que para este pueblo, para Sodoma que para este pueblo. Entonces aquí vemos algo interesante, cómo el Padre da unas pautas y cómo se iban a alimentar. Y esto es necesario saberlo, porque si tú no sabes exactamente cómo fue diseñada las cosas, tú no podrás predicar con toda la autoridad, sino que solamente estarás repitiendo como loro, como lo hacen muchos, y defendiendo aquí cuando uno predica la palabra conforme a la escritura, aleluya, y comienzan a defender lo indefendible. Oye, la escritura es clara. No hay que colocarle otra cosa que la escritura no haya dicho. Por defender a unos hombres que están predicando, manipulando la escritura, que no es así. Yahshua HaMashiach mandó a predicar de casa en casa la palabra. Por eso usted no encuentra desde Mateo hasta Apocalipsis, no encuentra a ninguno de los apóstoles haciendo un templo, porque no. El Padre nunca mandó a hacer un templo, al contrario, Él nunca mandó eso, sino que le dijo a la mujer samaritana, créeme mujer, que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que lo harán en todo lugar. Y esta es una palabra verdadera. Quiero dejar esta primera parte aquí porque quiero hablar otro poquito más y vamos a entrar a Marcos capítulo 16, como lo tenemos ahí en pantalla, y no se lo pierdan porque vamos a leer algunos episodios que quizás algunos están creyendo que sí dice la Biblia, que dice la escritura, cómo fue inventado algunas cosas,
Y de aquí, de esto que está aquí, parte algunas doctrinas fundamentales de algunas organizaciones que han tomado para, en cierta forma, para sacar dinero. Porque como dijo alguien, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero realmente tú lo que necesitas es saber la verdad. Vamos a ver en el nombre de Yahshua HaMashiach lo que Él nos tiene preparado en esta enseñanza. Bendiciones para todos en este primer video y vamos a seguir con el segundo.